Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a un gran jesuita. Un jesuita que yo podría decir que es un jesuita enciclopedista. Algo así. Sí. Filósofo, Sí. Teólogo, catedrático sobre todo de psicología, catedrático de psicología en la Universidad Pontificia de Comillas durante muchos años. Yo creo que esta formación la debo a la Compañía de Jesús, que es una formación sólida y larga sobre todo. Entonces nos dan humanidades a fondo, filosofía a fondo, teología a fondo y una gran especialización a fondo. Y entonces siempre se ha distinguido por eso la compañía, y aquí tenemos un ejemplo palmario de esa formación profunda y seria de la Compañía de Jesús. Es, entre otras, bueno, ha escrito decenas de libros y es, entre otras cosas, especialista en focusing y en serendipity. Ahora vamos a explicarlo ya. ¿Qué es el focusing? Carlos Alemany, por cierto, se me olvidaba su nombre, Carlos Alemany, de la saga de los Alemany, jubilado en Valencia, pero sigue produciendo y sigue en pleno rendimiento. ¿Me acercas el libro del focusing, por favor? Te acerco el libro del focusing. Yo tuve la suerte de que me dieron la mejor beca para ampliar estudios en Estados Unidos, del 78 al 80, y me especialicé en la técnica de Yelin, que se llamaba focusing y que hemos traducido al castellano como el enfoque corporal de las emociones. Yo suelo poner el subtítulo Emociones, sentimientos, significados, y cómo interaccionan una cosa con otra, y que esto es muy importante dentro del cuerpo. Por eso en mis cursos suelo titular Tu cuerpo sabe la respuesta, porque es lo que nuestro gurú nos ha recalcado siempre. Tu mente te puede engañar de muchas maneras, pero tu cuerpo no te engaña. Con tal de que hagas una cosa que es muy importante, que conozcas el lenguaje del cuerpo. Algo que en la Iglesia no solemos conocer mucho. No, nada. En la Iglesia somos muy mentalistas. Entonces, los datos corporales no les prestamos atención. Aparte que ahí hay un tema distinto, que es cómo ha manejado la Iglesia el tema del cuerpo, que en general es un manejo negativo, casi pecaminoso en muchos sitios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que habría que recuperar el lenguaje del corporal. El lenguaje del cuerpo y el aprecio por el cuerpo. No es sinónimo de narcisismo, es sinónimo de sabiduría integradora. Cuerpo, yo en la colección Serendipity, este no es Serendipity, es de Mensajero, pero en la solapa Serendipity siempre pongo una integración de tres aspectos: cuerpo, mente y espíritu, psicología, corporalidad y espiritualidad. Cuando ponemos en común tres aspectos, algo nuevo emerge, algo más bonito y algo más profundo. Y hacia ello parece que camina la sociedad actual, ¿no? ¿Hacia esa integración o sí. no? ¿O estamos desintegrando todavía más? No, vamos camino a la integración. Como yo he tenido, y le agradezco mucho, formación norteamericana en todo eso, me he encontrado con un camino que aquí no están desarrollando apenas, que se llama psicología y espiritualidad. Pues bien, la espiritualidad que desarrollan es muy la espiritualidad budista, la espiritualidad corporal y en parte también la espiritualidad cristiana. Y la psicología lo mismo. Entonces ellos hacen mucho más puentes que nosotros. Por ejemplo, hay libros muy interesantes de cómo trabajar la espiritualidad y la psicoterapia, que en el régimen español está totalmente separada. En la terapia solo hablas de temas terapéuticos. En cambio, en el lenguaje de los terapeutas norteamericanos, en la psicoterapia llega su momento que has trascendido el yo profundo, has recorrido el proceso de tu camino interior, has ido a tu centro, y en tu centro no te quedas de una forma narcisista ahí, sino que lo trasciendes. ¿Cómo los trasciendes? Pues del yo interior hasta el yo profundo y hacia el Dios inmanente que está dentro de ti mismo. Y hacen un puente muy bonito. Eso no significa caer en el sincretismo, ni que, mezclemos espiritualidades, ni cosas de esas que a veces... Ni en el panteísmo tampoco. Aunque todo hay que decirlo, lo que ha estado de moda estos últimos años, que es los libros de la New Age, de la nueva era, han caído bastante en esto. Han hecho una especie de aproximación un tanto volátil, un tanto panteísta, pero en la religión cristiana lo más importante, como afirma el Papa, es la fe en Jesucristo, hombre verdadero. ¿Hay sed de espiritualidad en este momento? ¿Tú notas que la gente busca espiritualidad? Mucha. ¿Después se equivoca a veces en las elecciones que hacen o no? Yo creo que lo del Papa Francisco han despertado
ya lo había antes, pero mucha sed, más que espiritualidad, de buscar caminos para trabajar la espiritualidad. Me han dicho que la gente está acudiendo a los foros de jóvenes y a las iglesias buscando caminos, respuestas para cómo trabajar esa sed. Y eso es estupendo. Yo creo que hasta que no ha venido esta eclosión, estábamos perdiendo de las iglesias a todos los menores de 50 años, a toda la juventud. El niño, después de hacer la primera comunión, ya no volvía ni con sus padres a la iglesia. Entonces las hemos ido dejando vacías. Cuando la gente lo que quiere es una espiritualidad arraigada, Francisco ha aceptado con lo de la periferia, etcétera, etcétera, una espiritualidad que trata que ver no solamente con los pobres, miserables, sino con la pobreza personal. Es muy bonito la frase que dijo él cuando en el cónclave le eligieron papa. El cardenal se le acercó y le preguntó en latín: ¿acepta ser papa? Y él dijo, yo me emocioné al leerlo en público, soy un gran pecador, pero lo acepto. O sea, eso me parece a mí una humildad, porque decir, no soy yo el que me lo pide, sino que es el Señor Jesús que me hace compañero de camino para abrir el mensaje a otros. Muy jesuita eso también. Yo creo que sí. Ahora abordaremos el tema del Papa Francisco, que por supuesto no podemos dejar. Decir una palabrita más de Focusing. Sí. Bueno, pues yo esto lo traje a España hace 30 años. Focusing Esta corriente. Sí, esta corriente, etcétera. El Instituto Básico está en Nueva York, donde viven sus autores allí. Tenemos más de 2.000 terapeutas de todo el mundo con el diploma acreditado por Nueva York. Y es curioso porque yo he publicado un libro con 15 aplicaciones de Focusing a talleres, Focusing con niños, Focusing en sueños, Focusing en enfermedades psicosomáticas y tal. Bueno, pues en todo el instituto del mundo mundial, la primera gran aplicación ha sido en psicoterapia. Pero la segunda es Focusing en espiritualidad. Y han creado en Holanda, en California, etcétera, institutos solamente especializados en enfoque corporal y espiritualidad. Con cantidad de artículos. ¿Y en España ha entrado? Sí, está entrando. Lentamente, pues está entrando. Sí. Yo he dado varios talleres. A mí me gusta mucho. Para eso soy jesuita y soy sacerdote. El hacer puentes de psicología y espiritualidad. Durante 15 años en el Estudio Teológico del Seminario de Madrid, hoy Facultad de San Damaso, yo impartía la asignatura Psicología Religiosa. Y la enfocaba mucho en trazar técnicas psicológicas y aplicaciones a la espiritualidad. Porque si te entiendo bien, esto tiene aplicaciones prácticas. Total, total. Es decir, para un cura, por ejemplo, en una parroquia le serviría. Total. ¿Sabes por qué? Porque hace aplicaciones a cómo manejas tu mundo interior y tu mundo exterior. Se parecería un poco, ya que estamos en San Ignacio, a lo que pide San Ignacio al examen particular o examen del día o examen de conciencia. San Ignacio dice que al final de la mañana y al final de la tarde, yo diría que hoy día eso es más complicado, pero al final de la semana te tomes un rato para revisar cómo ha sido tu semana. Y el examen son 5 puntos y el punto de entrada es muy bonito, que es, lo primero es acción de gracias por tanto bien recibido. A lo que ha pasado esta semana le digo sí. A lo que ha pasado esta semana le digo gracias. Y a lo que va a venir la próxima semana le digo sea bienvenido. Qué positividad, ¿no? Refleja muy positividad, muy positividad. Y luego ya revisas lo que has hecho bien, no te creas culpable, sino que lo analizas a la luz de la perspectiva. Tony de Melo, en su primer libro, que son las técnicas del sadhana, que es muy práctico, 20 años antes de que muriera, de los 50 ejercicios que proponía, el que titulaba, el que él le gustaba más, lo titulaba La regla de oro. Y explico en qué consistía, porque es muy sencillo, que al terminar el día te pongas delante de ti mismo, otros dirían delante del Señor, en una butaquita, en una mecedora, en la capilla, y como en un vídeo, repases lo que has hecho en el vídeo, en el día. Pero no para culpabilizarte, sino para recordarlo y saberlo. Porque hacemos tantas cosas con la superficialidad de hoy, las prisas de hoy, que pasas por encima de ellos. Entonces, decir, por la mañana me he levantado con tal energía, con tal sensación, con tal sentimiento, he desayunado con gusto, con disgusto, el trabajo de la mañana me ha producido alteración, la comida por la tarde tal y por la noche, y de eso le doy gracias al Señor, soy más consciente de lo que ha pasado, soy más lúcido y estoy más presente a cómo he vivido el proceso de ser humano en ese día. Fíjate.
Todo un examen de conciencia, un simple examen de Todo. conciencia, ¿a dónde lleva? Después esta es una técnica muy querida para hacerlo. del focusing para todos. tenemos la serendipity. Bien, Serendipity fue una oferta muy interesante que me hizo la editorial de Schroeder Brouwer, que ya tenía una famosa colección de biblioteca de psicología, yo llamo la gorda, la importante, con teorías de la personalidad norteamericanas, casi todos los libros traducidos, libros de ensayo, académicos, todos ellos. Pero ellos querían una colección que ellos le llaman de autoayuda. Yo Que se hizo muy famosa. Sí, se hizo muy famosa. Pero empiezo diciendo que cuando me la propusieron, acepté de inmediato, porque de Estados Unidos venía yo pues con unos 150 libros de una última hora para mi despacho, para la universidad, para etcétera. Entonces yo dije, de esos tengo unos 10 o 15 que me gustaría traducirlos, porque son muy novedosos. Entonces acepté enseguida, pero les cambié el subtítulo. Le dije, no me gusta que llamemos autoayuda, porque los libros de autoayuda en Estados Unidos le llaman la pop psychology. Es una especie de libros basura. Sí, no, libros populares. Pop psychology, la música pop, libros populares. Y el otro es el bricolaje psicológico, que traducen como hágalo usted mismo. Y te ponen 5 técnicas para vencer la depresión. O para hacerse rico en 2 minutos. Eso es. Aplicas la primera, segunda, tercera, cuarta y la depresión sigue igual. Entonces no me ha funcionado. No. Las cosas son más complejas que esa. Eso, si te lo maneja un terapeuta, en el acompañamiento personal te lo va a poder hacer funcionar. Entonces, tú querías algo de mayor nivel. Exactamente, de mayor profundidad. Y por eso la titulé Serendipity, crecimiento personal. ¿Serendipity significa eso exactamente, crecimiento personal? No. Serendipity es un nombre que yo recogí porque es un término que puso un novelista, Horacio Walpole, en el año el siglo XVII, y está tomado de que los 3 príncipes de Serendip era el nombre de la nación, luego fue Ceilán y ahora llamamos Sri Lanka. Tenían una cualidad muy especial, como la varita mágica, que tenían la facultad de descubrir descubrimientos que siempre eran gozosos, inesperados y más allá de lo que podían esperar. O sea, entonces yo hice el primer artículo de eso, el año 96, y puse como ejemplos que el de los rayos X. Cuando encontraron los rayos X estaban buscando otro tipo de rayos. Los catódicos, no sé qué, les salieron estos y no sabían qué hacer con ese. Decimos X y lo dejamos. Terminó valiendo muchísimo. La fotografía la esperaban que saliera de otra manera, distinta. El Qumran, el pastor que se metió en Qumran, se metió en las ovejas y fue a sacarlas. Se encontró con todos los manuscritos milenarios del Qumran. Claro. Todos esos son descubrimientos serendípicos, ¿no? O sea, que la palabra, el término lo acuñaste tú. Sí, la acuñaron en Estados Unidos. Y yo lo traje a España. Y lo dejaste con ese nombre, Serendipity, que para suena... toda la colección. Y la recuperaron la palabra en la contracultura de California en los años 70. Cuando cultivaban el cuerpo, todo eso, ¿no? Muchas asociaciones y bares y pubs y eso se llamaban Serendipity. Yo he visto el restaurante en Nueva York que se llama Serendipity. Hace 5 años publicaron una película que se llama Serendipity. Y todo surgía de que en un restaurante quedan citados 2 amantes, se separan y al cabo de un año vuelven a juntarse como han ido las relaciones, como esa profundidad, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, me presenté en Bilbao con el nombre y les dije, ¿cómo suena el nombre? Y dijeron, pues no sabemos. Le digo, ¿cómo suena? Yo sé, pues me suena a indio, dijo uno, me suena a interesante, me suena a musical. Yo les expliqué lo que estoy explicando aquí, pues mira, significa esto y esto y esto. ¿Qué os parece que la bauticemos así? Y dicen, nos parece genial. Entonces me lo aceptaron plenamente y dije, no os preocupéis que ya lo popularizaremos, ¿no? Y entonces ahí edité, y en la contraportada de Serendipity, en todas las contraportadas, he editado nada menos que 169 libros. 169, de diversos autores. Sí, de más de 80 autores. De todos. Aparte de los tuyos propios, como sí, los míos son 10. Unos en colaboración y otros propios míos. Bastantes traducidos, unos 60 traducciones, unos 25 originales españoles. Entonces aquí ponía 3 cosas. Los contenidos serán variados, teniendo como punto de mira el de la divulgación de claves psicológicas y que estén al servicio de una mayoría lo más amplia posible.
Yo quería dirigirme a la mayoría de la gente, no a la minoría. Desde la psicología, la corporalidad y la espiritualidad encontraremos sugerencias para que este crecimiento pueda ser integrador de cuerpo, mente y espíritu. Lo que decíamos antes del focusing. Y unos trataban más de los tres aspectos, otros trataban más de psicología y espiritualidad, otros trataban más de espiritualidad y corporalidad, pero todos iban a la primera. El estilo serendípico pretende fomentar la lectura reposada, la mirada interior, el asombro, que Aristóteles dijo que el asombro era el comienzo de la sabiduría. No es mentalista, sino decir, calma, qué bien, qué distinto, qué nuevo, qué fresco, qué no sé qué. Lo que ha pasado con la lección del nuevo Papa ha dejado a la gente totalmente asombrada la lección. Y le invitará también a que transforme en vivencia, no en mentalidad, sino en una vivencia, o mantener una actitud de apertura hacia lo gratuito, que es lo bonito que aporta el cristianismo, la gracia, lo gratuito, y en definitiva a poder vivir desde la acción de gracias la realidad de cada día. Es a lo que invitaba Ignacio Loyola con el examen particular. ¿Por qué el Papa es serendípico? Tú publicaste con nosotros 2 meses antes, creo. 2 meses antes, un mes antes de la elección del Papa Francisco, publicaste un artículo de opinión. ¿Cómo se titulaba? Perfil de un Papa serendípico. Serendípico. Y ahí ponías una serie de cualidades. Sí. Cuando me lo pediste me quedé un poco perplejo, porque no quería que eso fuera una propaganda de mi colección, pero también era consciente que eres el que había divulgado en España en 30 años el término, ¿no? Entonces me puse a hacer un borrador. Al principio fueron 5 párrafos y luego fueron 2 páginas donde me salieron una serie de características que lo resumo ahora. Al principio ponía que es el término serendipity. Los príncipes tenían esta cualidad, la de cambiar la realidad para hacerla más gozosa, más bonita y más agradable. Y todo ello surgiéndolo no de una forma directa, diríamos, típico de la religión, de toda religión, controladora, sino abiertos a la gracia, a la novedad, etcétera, sino inesperada. Ponía que en el último tercio se volvía a poner de modas, me mandaban todo lo que encontraban por ahí, un yate deportivo en Buenos Aires, que se llama Serendipito, el restaurante en Nueva York, un bar de copas que hay en Valencia, la película en Nueva York, los autobuses Madrid-Galapagar, todos esos han puesto Serendipity, porque han querido que eso sea el estilo del bar, de los autobuses, de todo eso, ¿no? Entonces, resumo muy brevemente 4 cosas que dije. En primer lugar, diríamos que sea un papa que sorprenda a la gente. Menuda sorpresa ha salido con el Papa Francisco. ¿Ha sorprendido a todo el mundo? Sí, a todo el mundo, a todos. No se esperaba, nadie lo esperaba. Menos a la curia. Menos a la curia. Yo creo que ha sorprendido menos a la curia. La curia tenía sus candidatos, que a los que proponíais los periodistas, el cardenal de Génova y el cardenal brasileiro, que era de curia. Cardenal de Milán, Scola. Scola el de Milán y Scherer. Y Scherer el de Sao Paulo. Había otros, el de Canadá y tal, pero querían una evolución controlada de la curia. A Bergoglio ya no le tocaba ser papa, porque había sido el candidato hacía 7 años, había tenido 30 votos de entrada, que eran muchos votos, y le había pedido por favor y medio llorando que pasa los votos a Ratzinger porque no se sentía en aquel momento. No se sentía, ¿no? Entonces, ha sido muy curioso, es muy del Espíritu Santo, que 7 años después relanzaran su Pero la curia entonces sería la más sorprendida, porque la más, porque ellos lo que tifaban, como dicen los italianos, era por Scola o por Scherer. Totalmente la más sorprendida. Lo que yo he leído de vuestras crónicas es que encontró apoyos inmediatamente por ser papa hispanoamericano, porque una cierta parte de los cardenales querían no volver ni al italiano ni al europeo, aunque era muy bueno el de Viena, etcétera, pero un norteamericano o un hispanoamericano, el de Nueva York, el capuchino de Boston, el de Canadá, eran de gran categoría y ya no eran de aquí. Entonces era no europeo, era hispanoamericano y venía de un país como México, Argentina, Chile, con una gran tradición católica. Entonces dicen que sin quererlo se metió al cónclave del bolsillo en las congregaciones generales que tenían todos los días. En el precónclave. El precónclave tenían solamente 7 minutos por persona. Y él en 7 minutos les dio, sin pretenderlo, no hizo campaña, en 7 minutos les dio su perfil del próximo papa. Y era lo que luego nos amplía mucho más
que fuera un papa. Insistiendo mucho, porque además ese discursito que debió durar unos 3 minutos, 7 minutos. lo recuperó el cardenal de La Habana íntegro. Se lo sí, pidió por escrito, sí. y está publicado íntegro. Sí, se lo pidió en un papel y se lo dio, sí. Y la clave está en la no autorreferencialidad de la Iglesia. Esa es la primera. No nos miramos al ombligo. Salir en busca de otros. Tercero, transparencia eclesial. Cuarto, dejar el carrerismo eclesial. Fíjate que bien te lo sabes. Sí, es que me lo he leído y me gusta tanto. Dejar el carrerismo eclesial y dejar el poder en la Iglesia. O sea, que era también lo que la renuncia de Benedicto XVI estaba pidiendo. Y el propio para Papa... solucionar la curia, el Banco Vaticano, todo eso. Todo eso había que cambiarlo. Y, o sea, que entró Papa. Entró Papa, sí. Y que la Iglesia fuera a la periferia de los pobres. Que es lo que repite continuamente. Salir todo eso de 7 minutos es lo que ha repetido en las 6 primeras homilías. Entonces dicen que con eso, a una mayoría del conclave que no pensaba en él porque creían que se le había pasado el momento, les dejó patidifusos y entonces empezaron a votarle. Dicen los cronistas, yo no lo sé, que el cardenal de Génova, que era uno de los principales de comunicación, de Génova no, de Milán. De Milán, perdón. Scola tuvo menos votos de los esperados al principio y este tuvo más de los esperados al principio y que en 2 o 3 votaciones les ganó a todos, se quedó con la boca abierta y el famoso abrazo del cardenal Hume, franciscano emérito de Sao Paulo, que le dio un abrazo mientras iban votando, decía: yo te he votado y ojalá salgas. Y cuando ya se lograron los 70 votos, se abalanzó sobre él, le besó y le dijo: acuérdate de los pobres. Y dicen que Francisco tuvo 3 minutos para pensar el nombre Francisco, porque no lo iba a pensar. Y que eso le influyó mucho la frase porque de no iba a pensar, porque Hummes. no pensaba salir papa. Entonces eso cambió todo eso. O sea, un papa sorpresa que hemos acertado. Has acertado una gran sorpresa, mucha mayor de la que esperábamos y mucha mayor que los candidatos de los periodistas y de los teólogos. Y luego esto, la gente me ha dicho que ha sido muy bonito, que nos regale a todos, y decía yo, y pronto, regalos simbólicos que indiquen que algo empieza a cambiar. Por ejemplo, ponía, Juan XXIII nos dio el regalo de prescindir de la silla gestatoria y caminar a la ras de tierra. Pablo VI nos dio el regalo, la famosa tiara de los 3 anillos de oro y brillantes, quitársela y venderla a los pobres. Juan Pablo I nos dio el regalo del mes que tuve pontífice, las catequesis tan bonitas a niños delante de toda audiencia general. Y de la sonrisa. El Papa de la sonrisa. Juan Pablo II nos dio el regalo que ha recorrido todas las culturas y vendió la idea de Jesucristo a los jóvenes, etcétera. Y para mí, muy importante, proclamó a Teresa de Calcuta beata, con menos tiempo de lo que le tocaba, y dio un trozo del Vaticano para que las hermanas de la Caridad tuvieran allá su albergue del Vaticano. Y Ratzinger nos da el regalo, sobre todo de su dimisión, que es el gran regalo que ha hecho la Iglesia, aparte que yo creo que ha hecho encíclicas de gran categoría. Entonces yo diría que los regalos de este Papa Francisco, ¿cuáles? Nos ha dado muchos, ¿no? Todos los que habéis publicado le han llamado, más que símbolos, le han llamado gestos. Pues me quedo los gestos: el gesto de lavar los pies, incluida 2 mujeres, una musulmana; el gesto de prescindir del Vaticano para vivir, irse a Santa Marta para vivir; el gesto de los zapatos de Papa, quitárselos y poner los viejos suyos; el gesto de pedir, unos dicen la bendición, cuando salió. Precioso. El gesto de decir: rogad por mí. Y él inclinó para que 2 oran por él. Y 150.000 personas en San Pedro, creyentes y no creyentes, inclinaron la cabeza y lloraron. Un gesto muy bonito es que cuando habló a los periodistas, les dijo: con un anhelo de fondo, cómo me gustaría tener una iglesia de pobres para los pobres. Y en la bendición final les dijo: ahora os voy a dar la bendición. Pero como soy consciente que entre vosotros hay gente no creyente y no practicante, lo que voy a hacer es, vamos a tener un espacio de silencio para que cada uno pida por lo que quiera y también pidáis por mí. Inclinó la cabeza, y pues son gestos muy bonitos. Hay uno que me gusta especialmente, no sé qué opinas tú, el de la silla, cuando se sienta después de decir misa en Santa Marta, no sé si has visto la foto, sí, me imagino que así, se sienta en una silla,
escenificando una encíclica. A mí me parece una encíclica. Es la Iglesia comunión. La Iglesia, un simple fiel, ya no se queda en el trono, No se baja abajo, se pone al lado de la gente. Y cada vez que recibía a los cardenales no hacían como lo hacían los antiguos papas, sentados en su sillón recibiendo la inclinación y el beso de Dios, sino siempre de pie. Les abrazaba de pie. O sea, esos son gestos. O sea, que en eso has acertado de pleno. Sí. Es decir, algunos dicen incluso que, bueno, que a ver si pasamos de los gestos a otra cosa. ¿Tú qué crees? Sí. Yo creo que estamos en ese momento, pero hay que darle tiempo. Darle tiempo. Yo creo que es muy listo, es muy consciente de la situación. Yo no creo que se vaya a cambiar la curia en 24 horas para poner de su cuerda. Yo creo que poco a poco se va a enterar de cada dicasterio, de qué picogea, se va a enterar a quién tiene que sustituir, se va a enterar a quién puede poner de su equipo para crear un equipo nuevo. ¿Por qué no le temblará el pulso? Yo creo que no. Tiene carácter. Me han dicho, lo que he leído de su perfil psicológico, que es mi especialidad, que él tiene dos cosas. Una es que dialoga mucho con todo tipo de personas, con todo tipo de caracteres, pero luego decide muy personalmente sus propias decisiones y no se deja arrastrar ni influir. Te termino con 3 rasgos más que puse. Al nuevo papa le tocará ser el papa del Twitter y las redes sociales. Tendrá que rodearse de un equipo competente que le ayuden a manejarse con los nuevos lenguajes, especialmente para conectar con los jóvenes. Has acertado de pleno. Ya lo hizo Benedicto XV en el Twitter Vaticano con más de 2 millones de entradas. Benedicto XVI, pero este lleva más de 6 millones ya. Y los Twitter no los hace un día o dos como máximo, sino todos los días. Todos los días publica un Eso tweet. no lo sabía. Sí. Y luego, la penúltima, que me parece sale de mi sentido del humor, de la vida que tengo yo personal, es que disfrute del papado y no lo viva sobre todo como una carga y una responsabilidad. Los últimos años de Juan Pablo II fueron penosos porque llevaba la cruz a cuestas, le llevaban en aquel carrito, daba pena, muchos decían, si fuera mi abuelo yo no lo exhibiría en público. Lloró, se colababa con todo, entonces, pero sabía que tenía que aguantar hasta el final la cruz del papado, que es lo que dijo su secretario de Cracovia. Ratzinger se quitó a tiempo de esa responsabilidad de esa cruz, yo creo que lo hizo muy bien. Entonces yo le pedía a este papa, disfruta del papado, vívelo con humor. ¿Lo está haciendo? Sí, yo creo que sí. Lo que vemos de ¿Sabes qué? En las audiencias de la Plaza San Pedro, mira cómo se comunica con sonrisas, con niños, con paralíticos, con todo. Al principio se quedó, porque dicen que es muy tímido, se quedó muy tieso en el balcón del Vaticano. No sabía casi ni qué decir, pero poco a poco se fue soltando, comentó aquello. Mis hermanos cardenales han ido muy lejos a buscar un papa. Al fin del mundo. Al fin del mundo. Pero hasta el lenguaje corporal lo utiliza muy bien. El signo con el dedo, que nunca se había visto en un papa. Con el dedo, las miradas. Las miradas, que se para y ve a la gente que está por allí y ve. Y las distingue. Y me tengo que bajar para saludar a este. Y se vuelve a subir. Y después cómo abraza. Sí. Abraza sí. de verdad. Yo creo que en eso está disfrutando el Papa. Está disfrutando muchísimo. Eso te llena de hondura interior y va a ser, como decís vosotros en vuestro libro tan bonito, un nuevo Juan XXIII. Y ponía aquí que ojalá le llamaran, como llamaron a Juan XXIII, el Papa que sonreía. Ya ha empezado a sonreír. Y entonces yo creo que esa sonrisa le viene porque la noche que le eligieron Papa hubo un brindis en Santa Marta, terminó más tarde la cena, dijeron que los cardenales alemanes estaban muy moscas porque se habían dicho las 10 de la noche y estaban ahí todavía sin ir a la cama. Pero entonces brindaron todos y brindaron por él y él levantó la copa y dijo: no os perdonaré nunca la jugada que me habéis hecho. Pero yo me voy a la cama y voy a dormir muy tranquilo y espero que vosotros también durmáis muy tranquilos. La tranquilidad le puede venir en parte porque es un papa casi plebiscitado. Por los primeros rumores que llegan, ha sido elegido con más votos que Benedicto XVI. Eso por una parte. 90 votos se habla. Parte. Sí, se habla de más de 90, sí. Y segundo, porque se siente que está completamente en manos de Dios. Y apoyado por el pueblo. Totalmente. Es decir, él es consciente de que en este momento el pueblo de Dios está pidiendo ese tipo de gestos. En todas las partes del mundo están esperando esos gestos, sí. Y le están lloviendo agradecimientos, email de todo, sencillamente dando las gracias por la esperanza que está empezando a despertar, por la alegría que está empezando a despertar. Y lo que están diciendo es, yo que soy aragonés, utilizamos mucho el refrán, que no se quede esto en agua de borrajas. O dicho de otra manera,
que la curia no se apodere de él, le tape la boca y evite la reforma de la curia. Eso, lo que nos dice a nosotros la gente, lo podrá hacer, le dejarán hacer esas reformas. Eso, solo plantearlo no te causa dolor, no te causa un poco de... Mi respuesta a eso es que van a intentar no dejarla hacerla. Lo van a intentar. ¿Lo van a intentar? Sí, lo van a intentar. Porque no son de esa cuerda. No son de la cuerda de los gestos. Que parte de la curia. Yo no conozco la curia. Unos que sean más, otro... A mí me gusta mucho el cardenal que hasta aquí en España, el que escribe en Villanueva, Rabasi o Rabaki. Rabasi es un hombre muy culto de la cultura, etcétera. Entonces ese sí que le va a dejar hacer. Otros, pues yo no entiendo la curia vaticana, pero ¿Pero ¿y cómo se podrían oponer? Es decir, el Papa al fin y al cabo tiene el poder absoluto. Pues hay dos maneras, psicológicamente, haciéndole el vacío, sembrando escritos contra él, como ya le han dicho, el besar los pies a mujeres, que la liturgia ha prescindido de ornamentos, que no sé qué, o sea, divulgando por ahí los más conservadores gestos suyos en negativo. O sea que no lo tendrá fácil. ¿Crees? No lo tiene nada fácil, no lo tiene nada fácil. Pero yo creo que como es un hombre de mucho garra, va a saberse apoyar en los que le van a ayudar. Por ejemplo, en el consejo ese de la corona de los cardenales, de los 8 cardenales, me parece muy interesante. Eso le va a dar apoyo. Le va a dar mucha fuerza y son de todo el mundo. Pero ¿y la curia se puede intentar entorpecer sabiendo que ha sido elegido por el 90% del colegio cardenalicio yo digo que para que hiciese eso? Parte de la curia van a intentar oponerse, parte. Otros, en cambio, van a encontrar apoyos en ellos. Pero te voy a poner, la primera decisión que toma el Papa es que al general de los franciscanos, que es un hombre encantador, le hace... Paisano. ¿Sí? Paisano mío de Ourense. Ah, de Ourense. Sí, señor. Pues encantador. De Lodosedo, de pues encantador. Pues es su primer nombramiento y le hace arzobispo secretario de la Congregación de Religiosos y Laicos. Sí. Entonces pone una persona clave en una congregación que es compleja porque comprende los religiosos y religiosas del mundo, a los cuales a nosotros Juan XXIII nos marginó muy totalmente, porque prefirió apoyar a los movimientos eclesiales. Juan XXIII no. No, perdón, Juan Pablo II. Sí. Nos marginó totalmente porque quiso apoyarse en los movimientos eclesiales, Opus Dei, Comunión y Liberación, neocatecumenales, etcétera, porque le eran más obedientes a la jerarquía, a los principios del Vaticano y no le criticaban nada, ¿no? Con eso, las órdenes y congregaciones religiosas, es una opinión muy personal mía, y no es genial de todos, nos dejó en un segundo plano. Jesuitas, franciscanos, marianistas, etcétera, y no digamos a la famosa rama de las superioras norteamericanas, que se han reunido la semana pasada en Roma, la Junta de Superiores Mayores Norteamericanas, con 800, donde están pidiendo reivindicaciones eclesiales importantes. Claro. O sea que las resistencias pueden venir, a tu juicio, de la curia y de los movimientos neoconservadores que tienen que compartir el espacio, ¿no? Que hasta ahora lo han copado. Y tampoco te digo que el Papa esté contra ellos, porque me ha llegado la noticia que Kiko Argüello le dijo al Papa: voy a hacer 800 catequesis en 2 meses en todas las ciudades del mundo. Y a eso le dijo el Papa: ánimo, cuenta con mi bendición. No le va a decir... O sea, vamos a una iglesia inclusiva, pero que incluya a todos, ¿no? Que no excluya a nadie. Exactamente. Me apunto a eso, inclusiva, que no excluya. Y a los que han estado más excluidos ahora les va a dar más aire. O sea, que viene la época de la vida religiosa. Sí. Viene la época, digamos, del común de mártires, de las parroquias, del cristiano medio... De las parroquias. Porque este es un papa párroco, ¿no? Es un papa párroco pastor, con olor a oveja. Es una frase fabulosa. Eso es lo que viene ahora. El apostolado parroquial, las ramas de acción católica de toda la vida, las ramas de movimiento juvenil, todo eso es lo que viene ahora, sí, con él. Un papa también jesuita. Sí. Eso añade un plus. Bueno, nos han preguntado mucho, nos han felicitado muchísima gente, todos los que están con nosotros, que han respirado la espiritualidad ignaciana, se han alegrado muchísimo. Yo he leído varios artículos que añade el que sea papa jesuita. Hombre, 2 o 3 cosas se me ocurren. Una es que durante 14 años ha tenido la formulación de la compañía dentro de la espiritualidad ignaciana.
y que esa la ha practicado siendo maestro de novicios y siendo provincial de los jesuitas de Argentina. Muy joven, además, a los 36 años. Y que, siendo obispo y arzobispo de Buenos Aires, ha seguido dando ejercicios a los sacerdotes, ejercicios ignacianos. Y que cuando los obispos españoles le invitan el año 2006 a dar la tanda de ejercicios a los obispos, como era el presidente de entonces, Rouco estaba ya en No, 2006. antes. ¿Antes de Rouco? Sí, Blázquez. Blázquez le invita a que les dé los ejercicios italianos y les dé unos ejercicios muy ignacianos, fue la frase de ellos. O sea, que le queda un pozo, yo diría que una espiritualidad muy ignaciana, y se bebe en ella. También le queda en parte el pozo de espiritualidad franciscana, también bebe en ella. No cita, como otros podían citar mucho, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a la espiritualidad carmelitana. Tampoco cita a la benedictina, como citaba Ratzinger. Tampoco va a citar a todas. Claro. Pero yo creo que la ignaciana y la franciscana sí que se va a apoyar mucho en ellas. ¿Cómo va a influir este cambio de aires? Hay un evidente cambio de aires. ¿Cómo va a influir, cómo va a calar, por ejemplo, en la Iglesia española? ¿En qué tiene que notarse, a tu juicio? Pues no soy adivino y me cuesta contestar la pregunta, porque hay que dar un poquito de tiempo, yo diría un par de meses, a ver cómo suenan los tiros aquí. En algún comentario que he leído yo en periódicos nacionales se ha catalogado al episcopado actual español como un episcopado muy gris, en el que solamente unas pocas figuras, 7 o 8, no las cito porque de todos es conocida, sobresalen. ¿Por qué la habéis llamado un episcopado gris? Porque es un episcopado que no tiene una gran excelencia teológica, ni profundas pastorales conectadas con la gente, ni siquiera gran personalidad psicológica, ni humana. Conexión con las demandas sociales y eclesiales. Han visto a las iglesias vacías y jóvenes y no han reaccionado, más que pastorales muy genéricas que no llevan a ningún sitio. Entonces, o sea, que se tiene que notar, si te entiendo bien, en el nombramiento de otro tipo de obispo. Sin dudarlo. Estos son todos obispos nombrados por Juan Pablo II, que apoyado, bueno, no tengo por qué expresarla, pues es la teoría personal, aprobado por los que influían mucho en Roma. El cardenal Rouco ha tenido mucha entrada en Roma, con Juan Pablo II y con Ratzinger, porque habla con él en alemán, porque entra mucho y viene la curia. Pues apoyado por ellos, han buscado un perfil de obispo que sea fiel a todo el pontificado de Juan Pablo II y que no tenga, digamos, personalidad propia para ser crítico con algo de eso, ¿no? Yo creo que eso se va a notar sobre todo cuando haga nuevos arzobispos de Madrid y de Barcelona, y ha hecho un cambio curioso, que es el nuevo auxiliar de Oviedo. Lo que decís vosotros, que son los que estáis enterados, yo no sé nada de chismes, que el candidato de Oviedo, hecho por el arzobispo de Oviedo y Corroco, era otro. Sí. Y que él lo ha cambiado y ha puesto al que fue vicario general con Díaz Merchán, que fue un hombre encantador en la iglesia. Sí. Bueno, pues ya se está notando. O sea, que sabe hay a dónde va. Signos de que ese cambio tiene que llegar también tiene aquí. Su tiempo, pero poco a poco sabe dónde va. El que desaparezca el miedo en la Iglesia española, yo no sé si compartes la tesis de que durante estos últimos años, sobre todo estos últimos, ha habido demasiado control, demasiado miedo. Los religiosos recibíais llamadas continuas a vuestros provinciales alertando por el simple hecho de que los teólogos estén en la frontera e investiguen en la frontera, y por cualquier otra cosa. Nos hemos encontrado los mejores de nuestros teólogos muy controlados por la Comisión Episcopal de la Fe y por el presidente de la Conferencia Episcopal. Son los que llamaban a nuestras curias. Yo te puedo contar el caso del provincial de España, con peticiones, es decir, a este teólogo corríjale, a este teólogo retírelo de la docencia, a este teólogo no le dejen publicar, y te voy a poner casos de teólogos españoles que están en vuestras páginas blog, como Estrada, como Castillo, como González Faust, como Juan Masía, etcétera, etcétera, que han querido acallar sus voces. Y como somos bastante libres para eso, pues de hecho hemos sido cuidadosos, porque tampoco queremos molestar a la jerarquía, no es nuestro fin. Somos muy obedientes con la jerarquía en general y con el Papa en particular, pero nos ha amedrentado y nos ha quitado más
la libertad que hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido ese miedo. Y era un clima generalizado, es decir, sí. pasaba a vosotros, pero también pasaba, me imagino, a los franciscanos, a los... Sí, generalizado. Generalizado. Sí, sí. Si se rompe eso, ganamos todos aire. en libertad, en esperanza y en alegría, sí, en sentido de nuestras vidas, todos ganamos eso. Yo creo que eso se empieza a romper ya, lentamente, pero se empieza a romper. La revolución tranquila, si por llamarle de alguna manera, de Francisco, es la vuelta al concilio, es revitalizar... Eso los teólogos más incisivos del teologado español, eso es lo que piden. Vamos a volver al concilio. No queremos un concilio Vaticano III, porque el segundo lo hemos dejado como una mina sin que explote. Entonces, yo creo que eso lo va a hacer él. Intuyo, yo no sé mucho cómo ni cuándo, pero hay que volver a la Gaudium Spes para volverla a dar conferencias sobre ella, para volver a ser eje de nuestra pastoral, eje de las iglesias que se vayan llenando. Hay que volver a ser conciliares en la libertad religiosa, en todo lo bonito que hizo el Concilio Vaticano II hace 50 años. Yo creo que él va a liderar eso. Y el sentido del humor y de la alegría. Acaba de decir que los cristianos no podemos ser como pepinillos en vinagre. Pues el otro día acaba de decir. Es una expresión preciosa. Yo edité hace 5 años un libro, y ya lleva 3 ediciones, que se llama El valor terapéutico del humor. Y en los capítulos aquí hablo de la psicología del humor. Mis colaboradores hemos escrito entre 6. Psiquiatría y humor, la risa patológica, en qué consiste, que es una cosa diagnosticada en psiquiatría. Pedagogía y humor, el humor en el aula de clase, cómo es. Mi artículo, mi ponencia es qué se ha investigado en humor y psicoterapia. Y publico nada más y nada menos que 50 tesis doctorales, con la altura que tiene una tesis doctoral, publicadas en el mundo sobre eso, de las cuales 48 son norteamericanas y europeas y solo 2 españoles. ¿Por qué? ¿Porque tenemos menos sentido del humor aquí? ¿O? Porque académicamente no se ha explotado esto. No, yo creo que hay sentido del humor, hombre. Si nos vamos a nuestros grandes dibujantes, a Forges, a Mingote, etcétera, etcétera, hemos grandes humoristas en España, lo tenemos. Y los chistes en España salen inmediatos. Los chistes salen siempre. La siempre. ironía, la burla... Eso es. Pero una cosa es el chiste gráfico, etcétera, etcétera, y otra cosa es, los psicólogos distinguimos en la escala del humor corporal la risa, la sonrisa y la carcajada. Bersón, en 1878, publica un precioso ensayo, se titula La risa. Y el famoso Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, en 1927, publica un ensayo sobre el chiste. Y desentraña el chiste desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Qué pasa con los chistes? ¿Como mecanismo de defensa de qué? ¿Qué hacemos cuando contamos un chiste y damos caña al enemigo, ponemos verde al clero, los chistes anticlericales, por ejemplo, todas esas cosas, ¿no? Yo creo que sí que tenemos el humor, pero yo me he dedicado a verlo más desde un punto de vista más alto, más académico, y yo digo que en la jubilación de tantas cosas que me metió, he elegido 2 cosas: publicar mi libro sobre la comunicación humana, que ha sido mi cátedra de 25 años. Que es el último libro que has publicado, este que está aquí. Se lo debo a mis alumnos, porque me han ayudado mucho a prepararlo. Es un ensayo didáctico sobre la comunicación interpersonal, la comunicación no verbal, la comunicación intrapersonal, etcétera. Y me están llegando feedbacks muy interesantes, que a la gente le está gustando cómo ha hecho eso. Y el otro tema, que me he querido jubilar. Yo de Focusing ya había dado muchos cursillos, había escrito 8 libros, me he querido jubilar con el libro del humor. Yo quiero pasar una jubilación gozosa y humorista. Que de ahí viene el nombre. De júbilo, ¿no? Claro. Y el jubileo de Santiago es pasar a estar jubilado. Y jubilado es alegre y gozoso. Pues aquí tienen a Carlos Alemany, jubilado, jubiloso, que sigue produciendo. Todas estas ideas las hemos esbozado simplemente para bucear a fondo en cualquiera de estas cosas, cualquiera de sus libros, su colección de Serendipity, su colección de Focusing. ¿Me dejas decir una palabra final de este? Por supuesto que sí. Este es uno de los que se han vendido más en la colección. Llevamos 13 ediciones y me han dicho esos editores que cuando en algún momento se cerrará la colección, llevamos a 160 volúmenes en 15 años, pero que cuando se deje cerrar, este libro será el buque insignia de la colección. Aprendizajes vitales, 14 se titula. Aprendizajes vitales. Me costó un año prepararlo y estuve dando vueltas. Yo tenía una carpeta
Y día que se me ocurría la metí en la carpeta. Me fijé primero en los temas y luego contraté a los autores para que me lo escribieran. Y el primer tema era aprender a desaprender. Y tenía la parábola del disco duro o del móvil con buzón de voz. Cuando está lleno el buzón de voz te dice no puede admitir más mensajes. Cuando el disco duro está lleno de información te dice no admite más información. En la vida, para aprender más, tienes que soltar aprendizajes que funcionan muy bien en la infancia, en la adolescencia, esquelotizados hace 30 años, para dejar pie a nuevos. Para dejar espacio. Y García Monge, que lo redactó de una manera muy bonita, decía, si nos empeñamos que el traje de la primera comunión, que nos valió a los 10 años, 30 años después nos sigue valiendo, si nos estrecha no sirve para nada. Hay que regalarlo, dejarlo y comprarte un traje de corte fiel, distinto, de Emilio Tucci. Bueno, pues por insinuar un poco los temas que a la gente les ha gustado mucho, los colaboradores, pues aprende a discernir, que es muy importante. Luis Sencillo, que se nos ha muerto, gran filósofo español, aprender a fracasar, cómo todos fracasamos con nuestras limitaciones y cómo podemos aprender algo positivo en nuestros propios fracasos para no hundirnos en la miseria. Yo elegí un tema que he dado muchas veces, que es aprender a escuchar bien. Para la iglesia, para los terapeutas, para la relación profesor-alumno, para la relación del niño con sus padres, el escuchar es la gran dimensión terapéutica y pedagógica. Y pongo la palabra bien. Hay gente que escucha poco, otro regular. Yo pido la excelencia de la escucha, ser maestros de la escucha. Diez Alegría, que se nos murió, el gran José María Diez Alegría. De él aprendí el que le he puesto el título, que es Aprender a vivir con humor trascendente. Y escribió el capítulo, no sabía ordenador, lo escribió a páginas, lo pasamos, y tenía un libro publicado de Esclé hace 15 años que se titulaba La teología en broma y en serio. Sí, recuerdo yo aquel libro, simpático, sí. Y cuento una anécdota. Cuando se lo fui a contratar, le dije, José María, ¿cuál es tu truco para estar siempre sonriendo, siempre de buen humor? Me dice, Carlos, yo por la mañana me miro al espejo. Y cuando me miro al espejo digo, qué pena te das, pero qué poco atractivo eres, pero cómo vas con esa cara a la calle, pero qué poco vendible eres. Y me río de la imagen que doy, me hace gracia, lo acepto, y el resto del día vivo de esa imagen, pues ya está, así me acepto y así me vivo. Bien, otro tema que es de Antonio García Rubio, un gran párroco de Madrid, la Iglesia del Pilar, que me interesa mucho desde el punto de vista psicológico, es aprender a cultivar la interioridad. Tenemos que pasar de una vida que le ha insistido mucho el Papa Francisco, superficial, súper rápida, deprisa, etcétera, a la vida de cámara lenta, a la vida del cultivo de interioridad, a meternos, como dice el Evangelio, en el interior de nuestra celda, cerrar la puerta y hacer oración ahí. Otro tema que a mí me gusta mucho es aprender a llorar. Llorar no es cosa de mujeres, no es cosa de hombres. Hay que llorar las despedidas, hay que llorar los duelos, hay que llorar los desaciertos. Bien, y otro tema que me gusta mucho de Juan Maciá, que es muy difícil de hacer, es aprender a perdonar y aprender sobre todo a perdonarse uno a sí mismo. Aprender a perdonar lo podemos practicar desde la psicología y desde la espiritualidad. Perdona a los que me han ofendido, perdona a mis enemigos. Todo eso es mensaje evangélico. Y él ha tenido muchas ocasiones de hacerlo. Él ha tenido muchas ocasiones porque le han humillado mucho. Pero la segunda parte es un ensayo único en español que poco sabemos perdonarnos a nosotros mismos. Nos culpabilizamos, nos echamos la culpa de todo, sentimos una herida, le digo, bueno, pues has metido la pata, has hecho daño a otros, pues no pasa nada. El Papa Francisco ha insistido mucho, rezad a Dios porque siempre os va a perdonar todo. La misericordia de Dios nunca... La misericordia de Dios, el gran perdonador de nuestras vidas es ser Dios. Luego, otro gran teólogo que se nos murió pronto con un cáncer fue Jesús Burgaleta. Aprender a vivir con el propio dolor, las cosas más difíciles. Distinguir entre sufrimiento y dolor. Sufrimiento es lo que todos tenemos. Físico, psicológico, etcétera, etcétera. Dolores, ¿y tú qué haces con tu sufrimiento? ¿Le das volumen? ¿Te enquistas con él? Acudí a él porque había tenido cáncer de leucemia 3 veces. Sí. Le desahuciaron 3 veces. Cuando se lo pedí, era buen amigo suyo, me dice, Carlos, me encantaría escribirlo, no tengo ni energía para ver a la familia que me viene a ver. Se restauró de eso y dice, he tenido tiempo para escribirte el capítulo. Me lo escribió y al año se moría otra vez. Es un artículo muy vivencial y muy bonito.
Y finalmente, Ana Jimeno, una terapeuta catalana de gran valía, directora del Instituto de Ifron. Es un capítulo que yo le tengo mucho cariño, lo he trabajado mucho en talleres, que es aprender a despedirnos. En la vida todos tenemos momentos de despedida. Por ejemplo, en un divorcio, una pareja separada, hay que despedirse de relaciones perfectas o imperfectas. Hay que despedirse de personas que nos abandonan con un cáncer de 40 años, de 50, de 60. Hay que despedirse de sitios queridísimos, donde ya no vamos a volver. Hay que despedirse de la jubilación, de que hemos gozado una buena salud muchos años y ha empezado ya el tiempo de goteras. Bueno, pues eso, gracias a Dios, ahora ahí, hace 15 años no había nada en psicología. Ahora puedo recomendar 5 libros excelentes para trabajar la despedida. Es un tema muy bonito. Pues ahí tienen tantos y tantos temas de aprendizaje, de lo que tenemos que aprender, de los que nos queda por aprender en todos estos libros. Y termino con esto, uno de mis eslogans vitales que da pie al libro es que la vida es un continuo aprendizaje y que si estamos abiertos a eso, primero, y si en el examen personal, semanal o diario lo recogemos, nos daremos cuenta de que de cantidad de cosas tenemos aprendizajes nuevos, inesperados, serendípicos y distintos. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, José Manuel.